Que el Señor les bendiga, hermanos, y gracias a Dios ya podemos estar aquí nuevamente para una clase más. Eh, ya está la mayoría conectados, así que vamos a dar inicio y estamos hablando de el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo, y así que empezamos a hablar del bautismo en agua y ahí hemos quedado hasta ahorita, y vamos a continuar a la lección. Vamos en la página número 8 y esta es la lección número 4, el bautismo. Incluimos el bautismo en el agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Así que antes de dar inicio vamos a orar y luego vamos a dar inicio a la clase. Recuérdense que si tiene una pregunta puede hacerla. No se preocupe si me interrumpe. Para eso estamos aquí, para contestar sus preguntas y para aclarar toda duda, para que no podamos quedarnos con alguna duda. Así que vamos a orar. Amado Padre de gracia, gracias Señor, te damos por este privilegio que tú nos permites, el estar aquí nuevamente, donde podemos glorificar, bendecir tu nombre a través de la clase. Sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros, amado Dios. Sabemos que podemos encontrarte a través de las páginas de la Biblia. Sabemos que tu doctrina está bien definida en la Biblia, Señor. Queremos aprender más de ella, amado Dios. Queremos ser cimentados y fundamentados, Padre, con la roca que eres tú, amado Cristo. Señor, revélanos tu palabra en esta hora. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, que podamos comprender mejor la doctrina, que podamos no solamente asimilarla, sino que practicarla, amado Dios, ponerla por obra, y que esa semilla de tu palabra, Padre, en nuestra vida pueda llevar fruto y fruto en abundancia. Amado Dios, reprendemos todo espíritu que se levanta en contra de la verdad. Queremos, Señor, caminar en la verdad, caminar en tu doctrina, caminar, Señor, en la Biblia, Padre, en lo que tú has dejado, Señor. Queremos que seas tú, Espíritu Santo, el que nos dé esa guianza espiritual, nos pueda llevar a través de las páginas de la Biblia y poder comprender esta maravillosa doctrina del Evangelio que tú has dejado. Ahora, Señor, si hay algún malestar en cualquiera de mis hermanos, si hay cansancio, si hay alguna enfermedad, Padre, o algo que perturbe, Señor, su vida para escuchar la lección, para entender, para asimilar, para comprender la lección, te rogamos en el nombre de Jesús de que tú puedas quitar, Señor, todo estorbo, bendito Dios, toda dolencia, todo lo que impida, Señor, aprender en esta hora, amado Dios, y que podamos, Señor, ser revelados por medio de ti, Espíritu Santo, ser iluminados y poder comprender tu palabra. Quita toda palabra vana de mis labios, Señor, y que pueda surgir siempre una palabra que adore, que bendiga, que santifique tu nombre, amado Dios. Así lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, hermanos, vamos a entrar aquí a la clase. Estuvimos hablando del bautismo en agua. ¿A qué edad? A la página número 8. ¿A qué edad debe una persona bautizarse? ¿Cuáles son los requisitos para bautizarse? Leímos el pasaje que dice Marcos 15:16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Anote bien o fíjese en este detalle que no dice el que no creyere y no fuere bautizado, sino que dice más el que no creyere será condenado. Entonces, por eso estuvimos diciendo que el bautismo no es para salvación,
pero sí es un paso de obediencia. También estuvimos diciendo que uno de los requisitos es creer. Dice, el que creyere y fuere bautizado. Así que uno de los requisitos para ser bautizado es creer. ¿A qué edad debe un hombre o una mujer bautizarse? A la edad que ya pueda creer. ¿A qué edad esta persona puede creer? Es a la edad que sale de la etapa de la inocencia y viene al conocimiento del bien y el mal. Es cuando un individuo, la etapa de uno, uno empieza con la infancia, donde es uno pequeñito. Luego de la infancia pasa a la inocencia, donde sale de la infancia, pero todavía está no solamente creciendo físicamente, sino que la persona está siendo formada, su carácter, está asimilando todos sus miembros de su cuerpo. Ya ve que los niños no pueden caminar. Cuando empiezan a caminar, caminan algo rarito porque están ejerciendo por primera vez sus piernitas. Lo mismo es con sus brazos, lo mismo es para hablar, pero hay una edad donde ellos salen de la inocencia y ya empieza el conocimiento del bien y el mal. Antes me recuerdo que como lo que he estudiado, más o menos en los años 70, se decía que posiblemente 70, 80, se decía que algunas iglesias tenían que para bautizarse era a los 12 años, porque se tenía entendido que después de los 12 ellos perdían su inocencia y empezaban ya con el conocimiento del bien y el mal, y ya podían ellos creer, podían aceptar o podían rechazar. ¿Una persona puede rechazar el bautizarse? Sí. ¿Una persona puede rechazar a Cristo? Sí, porque está desarrollando o está implementando su libre albedrío. Y entonces, cuando nosotros lo hacemos, no es que alguien nos esté obligando para nacer de nuevo. Tampoco cuando nosotros somos bautizados, nadie nos está obligando a ser bautizados. Nosotros lo hacemos con nuestro propio libre albedrío, lo hacemos voluntariamente. Así que uno de los requisitos es creer. Y por eso es de que no bautizamos en las iglesias evangélicas a niños, a bebés que no pueden creer. Esa es la razón. Otra de las razones es de que en la Biblia el ejemplo más grande lo da a Cristo Jesús cuando Él es bautizado. Ahí en la Biblia no vemos que Él sea bautizado cuando fue niño, sino que ya era grande. Dice Lucas 3, 21, 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces Jesús, cuando fue bautizado, ahí vemos, Él es nuestro ejemplo por excelencia, que no fue bautizado cuando era niño. Cuando fue niño, fue presentado a los 8 días conforme a la tradición judía, conforme a la ley, que todo varón primogénito tenía que ser presentado a los 8 días, pero no fue bautizado. Y su bautismo ocurrió
ya cuando estaba grande, cuando empezó su ministerio. Eh, lo mismo que su bautismo fue cuando era adulto, Jesús también fuera bueno que nosotros pudiéramos ser bautizados antes de tener un ministerio, un servicio en la iglesia, ya que Jesús, antes de hacer cualquier cosa, cuando él empezaba su ministerio, primero fue bautizado en agua. Es como un ejemplo para nosotros. De ahí empieza Jesús su ministerio y podemos nosotros ver ese maravilloso ejemplo que nos dio Jesús. Así que podemos tener eso nosotros y podemos ver cómo Jesús hizo esto a través de la Biblia, o lo que la Biblia relata, cómo ocurrió o qué es lo que pasó con la vida de Jesús, que no fue presentado durante siendo niño, sino que él era ya adulto. Y hoy día les decía que como los 70, los 80 bautizaban a los 12 años. Hoy día la maldad ha aumentado. Eso también lo dice la Biblia, que en los postreros días la maldad iba a aumentar, que el amor se iba a enfriar. Y debido a que la maldad ha aumentado, ya hay niños no de 12 años, sino de menos años, que ya tienen el conocimiento del bien y el mal. Así que por eso algunas iglesias bautizan a niños de 11 años, de 10 años, porque pueden ver en ellos que ya salieron de su adolescencia, en la etapa de la adolescencia, y ya tienen el conocimiento del bien y el mal, en el cual pueden hacer una decisión. Pero nuevamente no bautizamos nosotros a bebés porque no pueden creer. Al que creyere y fuere bautizado, entonces es lo que dice la Biblia. Entonces nosotros vemos si una persona puede creer, ya puede ser bautizada en agua. ¿Puede una persona bautizarse varias veces? No debería ser así. En la Biblia no vemos que las personas se bautizaban y luego se volvían a bautizar y luego se volvían a bautizar y luego se volvían a bautizar. No debería ser así. Pero hay ocasiones, yo he dado clases de bautismo y he participado en los bautismos. Preparamos al grupo para ser bautizado en agua y hay personas que toman la clase porque quieren bautizarse, pero ya fueron bautizados antes. Entonces, cuando esto ocurre, no le negamos su bautismo, pero hablamos con ellos para ver cuál fue la razón por la que ellos quieren bautizarse de nuevo. La mayoría me dice, es que yo no sabía lo que estaba haciendo. Y ahora puedo entenderlo más y quiero hacerlo de la manera correcta. Entonces, nosotros le enseñamos por qué se hace, qué es lo que debe comprender en la escritura, y eso debe quedar fijo. Ya no debe de volver a bautizarse más, porque supuestamente ya lo está haciendo voluntariamente, lo está haciendo en pleno conocimiento de lo que significa el bautismo en agua. Ya hablamos de eso la clase pasada, que somos sepultados en Cristo. Mencionamos todos los pasajes, así que esto lo dijimos en la clase anterior. También, para terminar ya con el bautismo en agua, nuestra hermana nos preguntaba si hay algunas creencias que dicen que se debe uno bautizar en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, siempre que doy la clase del bautismo, casi siempre me hacen esta pregunta. Casi siempre me hacen esa pregunta y es muy buena pregunta. Esta doctrina
viene de las iglesias apostólicas. Y cuando decimos apostólicas, estamos hablando del nombre de la iglesia, no exclusivamente que viene de los apóstoles, sino que es el nombre que le pusieron ellos a esta denominación. Viene de ahí y empezó como algunos 2 años atrás, yo empecé a grabar. Abrí un canal en YouTube que se llama Cristo la Respuesta, y empiezo a grabar testimonios de hermanos. Cuando yo empecé a leer la Biblia, miraba a Pedro, miraba a Juan, me impresionaban, miraba a Pablo, tremendo hombre de Dios, a muchos, y también en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento a Juan, uno de los últimos, el apóstol amado. Y yo me preguntaba, ¿será que no hay hombres que hayan sido también grandes en nuestros tiempos? Y empiezo a buscar y encontré algunos. Entonces quise poner leído su testimonio ahí en el canal de YouTube, y pude poner muchísimos. Entre ellos, que se llaman, le pusieron al libro, le pusieron los generales de Dios, así se llama el libro. Y entre ellos habla a una hermana que fue muy tremenda, que Dios usó muy tremenda, que se llamaba María Woodworth Ethel. Ella, una hermana que Dios la usaba tremendamente cuando en aquel tiempo no dejaban que las mujeres predicaran, y tenía mucho problema para que la mujer desenvolviera un cargo o algo, un liderazgo en la iglesia, y a ella Dios la usó tremendamente. Pues les digo esto porque en 1913, cuando ella está en su apogeo, hace campañas grandísimas, hay sanidades, hay salvación, hay liberación, hay un montón de milagros y maravillas que Dios estaba haciendo. Una persona la invitó para poder venir aquí a California a una campaña en Arroyo Seco, aquí en un lugar de California, y la invitaron a hacer una campaña, y como siempre, como ya era conocida la hermana y como era muy usada por Dios, la campaña fue grandísima, que pusieron muchísimos campamentos alrededor, y tuvieron que ponerles, para encontrar las tienditas que habían puesto, tuvieron que ponerles nombres a calles ficticias. Le pusieron la calle Aleluya, la avenida Gloria a Dios, y puras cosas, puros nombres bíblicos. Estaba muy bonito y fue una grande bendición. Pero sucede que en esta campaña se levanta un hombre que habla del bautismo en el nombre de Jesús. Y pues de una prédica acerca de eso, y uno de los que estaba oyendo se le hizo una revelación de que bautizara en el nombre de Jesús. Se le hizo así una revelación a esta persona. Esta persona se llamaba John G. Sheppy. Así se llamaba esta persona, John G. Sheppy. Juan G. Sheppy. Y después de que se fueron, por decirlo así, a dormir, él se quedó estudiando, meditando en esta prédica y orando, supuestamente, ¿verdad? Orando y meditando y estudiando acerca de la prédica, acerca de la revelación que él tuvo. Y cuando amaneció, él salió por todas estas tienditas de campaña para anunciar que había tenido una nueva revelación y que el nombre de Jesús debía de usarse en todas nuestras enseñanzas o en toda la iglesia. Y muchos empezaron a creer en esto,
Y de ahí salió el bautismo en el nombre de Jesús. Entonces, ahí se levantó, y eso está históricamente, usted lo puede estudiar, donde inicia las iglesias apostólicas. Lamentablemente, cuando usted pone apostólico, se va hasta los apóstoles, pero si pone 1913, o si pone campaña Azusa Arroyo Seco 1913, ahí le va a salir mucha información sobre este movimiento, sobre esta doctrina. Y ahora ellos tienen un problema con nosotros, porque nosotros no tenemos problema con ellos. Ellos tienen un problema con nosotros, porque ellos dicen que uno debe ser bautizado en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia nos dice aquí en el pasaje donde nosotros habíamos estudiado la página anterior, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esto lo dice Jesús. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos enseñan que nada más se debe bautizar en el nombre de Jesús. Una de las cosas que nosotros debemos de conocer es de que cuando Jesús, o en los tiempos de los apóstoles, en los tiempos de Jesús, los judíos, como ustedes saben, el judaísmo es una religión y ellos tenían la Torá, se regían por la ley de Moisés, y ellos conocían muy bien de Dios, o habían estudiado muy bien a Dios y al Espíritu Santo, y también estaban esperando al Mesías. Cuando Jesús viene anunciando que Él es el Mesías, ellos empezaron a indagar de dónde venía Jesús, y cuando lo vieron que era una persona, por decirlo así, común, que era carpintero, algunos le decían en la Biblia, ¿qué no es este hijo de José y María? ¿Qué no son sus hermanos tal fulano? Y ahí menciona a sus hermanos, y sus hermanas están con nosotros. O sea que no querían creer que él era el Mesías. Y aún después de que murió, empezaron a tratar de esconder la resurrección de Jesús, que no lo pudieron hacer, y empezaron a levantar muchas cosas para ir en contra de Jesús, pero no pudieron hacerlo. Entonces era muy difícil que aceptaran a Jesús como el Mesías. Los judíos aceptaban al Padre y aceptaban al Espíritu Santo, pero no aceptaban a Jesús como su Mesías. Entonces, cuando los apóstoles empiezan a bautizar, lo empiezan a hacer en el nombre de Jesús, para que así ya estuviera establecido que ellos habían creído en el Padre e Hijo del Espíritu Santo, y Hijo hablando de Jesús. Por eso es de que cuando usted ve que Pedro se levanta ahí en Hechos, predicando a Cristo, él empieza desde antes, empieza desde la historia de Israel, desde antes. Cuando Esteban predica, Esteban empieza a relatar toda la historia y empiezan a poner el fundamento ahí de Jesús, porque era muy importante el nombre de Jesús para ellos, porque no le querían creer que él era el Mesías. Nosotros ya creemos en Jesucristo. Nosotros creemos, a muchos de nosotros no creían ni en el Padre, ni en el Hijo, ni en el Espíritu Santo. Y cuando nos bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, podemos ver si una persona está aceptando esa creencia al hacerlo de esa manera. Entonces, esta
¿cómo le podríamos llamar? Esta denominación, esta enseñanza de los apostólicos, que nada más dicen, algunos le llaman solo Jesús, los solo Jesús. Ellos dicen que nosotros estamos mal porque no somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ellos están bien porque debe ser en el nombre de Jesús. Bíblicamente, el mandato Jesús lo da de que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya vimos la razón por la que ellos lo hacían en el nombre de Jesús. Ahora, para mí, yo creo en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, no como tres dioses, sino como un Dios manifestado en tres personas. Así es como lo creemos las iglesias evangélicas. Y si a nosotros nos bautizan, para mí, si a mí me bautizaran en el nombre de Jesús, no hay ningún problema, porque para mí Jesús es Dios. No es un Dios, sino que es Dios. Si me bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para mí no hay ningún problema, porque es Dios. El problema está que para ellos no es lo mismo. Para ellos, ¿por qué insisten cuando usted va a la iglesia de ellos? Le dan la bienvenida en lugar de que le digan, si usted le dice, no, yo ya acepté a Cristo, en lugar de que le diga, oh, gracias a Dios, gloria a Dios, me gozo contigo porque ya aceptaste a Cristo también. No, cuando usted le dice, yo acepté a Cristo, inmediatamente le pregunta, oh sí, ¿y en qué nombre fuiste bautizado? Y si usted dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces le dicen ellos, no, estás mal. Debes de volver a bautizarte en el nombre de Jesús. Y así insisten, porque para ellos está mal. Entonces, hay un gran problema en la doctrina de ellos respecto al Padre y respecto al Espíritu Santo. Hay un gran problema. En esta campaña de Azusa a Arroyo Seco en 1913 surgió esta división. Esa campaña de la hermana María Woodworth Etter era una campaña para unir a todo el pueblo evangélico, y lamentablemente de ahí surgió una gran división. Para aclarar, la hermana María Woodworth Etter no tuvo nada que ver en esto. Ella no es apostólica. Ella nada más fue invitada porque Dios la usaba tremendamente, pero se dice que el que inició esta doctrina del solo Jesús la utilizó esta fama para poder tener mucha gente, para poder predicar su doctrina, y así fue como dieron inicio a esta secta. Entonces, habría que ver mucho por qué ellos no aceptan a Dios, no aceptan al Espíritu Santo de la manera que lo dice la Biblia, sino que nada más quieren aceptar a Jesús. Habría mucho que ver en esto. Podemos hablar mucho de esto, pero la clase no es de doctrina, la clase es del bautismo. Nada más queremos contestar resumidamente algunas dudas, que nosotros no estamos mal. Imagínense antes de 1913, cómo se bautizaban las personas. Si ellos creen que no somos salvos al ser bautizados en el nombre de Jesús, entonces, ¿qué pasaría desde 1913 para atrás? ¿No son salvos estas personas? Recuérdense que dijimos que el bautismo nosotros lo creemos que no es para salvación. Pero
si ellos están correctos, entonces, ¿qué pasa con toda esta gente que murió antes de 1913? Y vemos que no es así. Vemos que la Biblia está correcta, hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En algunas iglesias, en nuestros países latinoamericanos, donde no se conoce mucho respecto a la doctrina de la iglesia apostólica, ellos a veces bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tienen muchísimos bautismos que en ocasiones bautizan en el nombre de Jesús, y para ellos no hay ningún problema, como debería de ser. Entonces, para nosotros no hay ningún problema. El problema para mí sería si me tendría que bautizar nuevamente. ¿Por qué me voy a bautizar nuevamente si ya fui bautizado? Entonces, hubo una persona que me invitó, esta persona fue pastor, me invitó y me dijo, quiero hablar contigo porque me han enseñado, he aprendido de que yo fui bautizado mal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ya entendí que debo bautizarme en el nombre de Jesús. Entonces quería hablar contigo para que hablemos de eso, y ya hice una cita en Los Ángeles para que ya quedamos que tal día yo voy a ir y allá me van a bautizar nuevamente en el nombre de Jesús. ¿Y qué dices tú al respecto? Y le empiezo a sacar todo lo que dice la Biblia. Él también me sacó algunos pasajes y yo le saqué unos pasajes y le revelé cómo Dios me ha enseñado a través de la doctrina, y lo entendió. Dice, oh, sí, tienes razón. Por último me dice, entonces, ¿qué debo de hacer ahora? Porque yo ya hice la cita, ya me están esperando, ya tal día tengo que ir, y ¿qué debo de hacer ahora? Entonces le digo yo, ¿sabes qué? Ve y bautízate. ¿Por qué? Porque tú ya dudaste de la fe. No porque la salvación te va a salvar, sino porque tú ya dudaste de la fe. En cambio yo no, yo nunca he dudado de mi fe, yo nunca he dudado del bautismo, nunca he dudado de ese paso de obediencia, y no necesito ser bautizado de nuevo. Pero le digo, pídele al Espíritu Santo que siempre antes de tomar una de estas decisiones, Él te revele y te enseñe lo correcto antes de poder hacer cualquier cosa. Entonces nosotros así debemos de hacer las cosas. Entonces no sé, hermana Rocío o cualquiera de los hermanos, si pudieron comprender acerca de esto. Nosotros no estamos mal, no deberíamos bautizarnos nuevamente. El bautismo no es para salvación, el bautismo es un paso de obediencia. Lo hacemos como ese mandato que dejó Jesús, lo hacemos nosotros, y cuando lo hacemos es algo espiritual que pasa en nosotros. Cuando yo me bauticé en un río en mi país, la persona que iba atrás de mí se bautizó, era una mujer, se bautizó, y cuando se bautizó, todos los hermanos empezaron a decir, miren, y miramos ahí en el río, así como de donde ella estaba, que iban dos culebras así encima del agua, corriéndose. Y entonces yo, como apenas estaba empezando las cosas de Dios, dije, wow, ¿y eso por qué será? Entonces unas personas me dicen, no sabemos, pero sí sabemos que esta persona que se está bautizando era bruja y tenía muchos años de ejercitar la brujería, y algo pasó ahí. Entonces no necesariamente pasa lo mismo con nosotros, pero lo que sí hay es que algo espiritual. Si Jesús nos dejó que nos bautizáramos en agua, lo dijo como un mandamiento, es porque algo pasa espiritualmente que Él quiere que pase
en nuestras vidas. Muchas personas han hablado en lenguas cuando se han bautizado en agua. Muchas personas están enfermas y cuando se bautizan en agua son sanas. Muchas cosas pasan en el bautismo en agua. Entonces, y lo que yo le estoy diciendo, de que los que han hablado en lenguas, los que han sido sanos, eran el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nosotros no vemos nada malo en el bautismo en agua. Y en el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí, si usted quiere escuchar ese video, lo tengo en mi canal. Luego les puedo pasar el link. Y lo puede adelantar. Y está en el minuto 55. Después del minuto 55, ahí empieza a hablar del problema que surgió en esta campaña de la hermana María Woodworth Etter. Así que ella no fue la que dividió al pueblo o hizo una falsa doctrina, sino que eso fue lo que hizo esta otra persona que se llamaba John G. Sheppy. Su apellido es algo raro, pero así es, John G. Sheppy. Y el problema con ellos no es el que bauticen, no es tanto el que bauticen en que bauticen en el nombre de Jesús. Para mí no es un problema que bauticen en el nombre de Jesús. El problema más con ellos es de que impidan el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas son dos cosas muy, muy diferentes. Entonces, podemos ver esto en el bautismo en agua. No sé si alguien tiene una pregunta. Ahorita pueden hacer su pregunta. Mi hermano Héctor parece que tiene una pregunta. Hermano, sí, yo creo que pues, me queda claro que sí es. Yo me imagino como ejemplo, si Jesús se bautizó a sí mismo, pues yo creo que así debe ser, ¿no? Porque pues él puso la muestra, o sea, sí. Y yo creo que así debe ser, me imagino, ¿no? Exacto, correcto. Por eso no bautizamos a niños, por lo mismo. Jesús ya era adulto. Él empezó su ministerio a los 30 años. Y al principio del ministerio él fue bautizado en agua, entonces no era un chamaquito de 7, 8 años, sino que ya estaba maduro, no solamente en lo físico, sino que en lo espiritual. O sea, si hay otra pregunta, y si no, vamos a seguir con el bautismo en el Espíritu Santo. Gracias, hermano. Sí. Entonces, ya que no hay otra pregunta, vamos a seguir con el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos en la página número 8 y dice de la siguiente manera: el bautismo en el Espíritu Santo es una promesa de Dios desde el Antiguo Testamento, cumplida en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos sabían eso? Si yo le preguntara, ¿cuántos tienen al Espíritu Santo? Yo sé que sus micrófonos están en silencio, no me pueden contestar, pero contéstese a usted mismo. Si yo les dijera cuántos tienen al Espíritu Santo, ¿qué me respondería? Yo sí o yo no. Pero lo cierto es de que si yo estoy predicando en una iglesia y yo pregunto cuántos tienen el bautismo en el Espíritu Santo, o cuántos tienen al Espíritu Santo, no el bautismo, cuántos tienen al Espíritu Santo, muchos no dicen que sí, porque piensan que para tener al Espíritu Santo deben de hablar en lenguas. Pero vamos a ver qué es el bautismo en el Espíritu Santo, qué es el hablar en lenguas, qué son los dones espirituales
Y, y vamos a ver, para comprender, si usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, ¿necesita ser bautizado? Esa sería una pregunta. ¿Y desea usted ser bautizado? Entonces, y si ya fue bautizado en el Espíritu Santo, ¿dónde está su vida espiritual? ¿Ha crecido mucho espiritualmente? ¿Ha desarrollado los dones? Debería moverse en el poder del Espíritu Santo si ya ha sido bautizado en el Espíritu Santo. De eso vamos a hablar ahora. Y para entender esto, si usted no ha sido bautizado y quiere ser bautizado en el Espíritu Santo, lo primero que usted debe comprender es de que el bautismo del Espíritu Santo es una promesa de Dios desde el Antiguo Testamento. Es una promesa de Dios en el Antiguo Testamento. Y déjeme ir aquí a las imágenes. Primero debemos de comprender que el bautismo es una promesa del Padre para nosotros, el bautismo en el Espíritu Santo. Y lo dice aquí en Joel 2:28. Joel 2:28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aquí dice Joel 2:28, el Padre está hablando y dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces es algo tremendo que Jesús dice que iba a derramar, o mejor dicho, el Padre está diciendo aquí al profeta Joel a través de él, que va a haber un derramamiento del Espíritu. Y si usted puede observar aquí en la Biblia, donde dice: y después de esto derramaré mi espíritu, primero dice mi espíritu, y vemos la palabra espíritu con E mayúscula, que eso lo hablamos al principio en la clase número 1 o en la clase número 2, que cuando la Biblia habla del Espíritu Santo lo hace con mayúscula, y cuando habla del espíritu humano lo hace con minúscula. Aquí dice Joel 2:28: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Este verso también es muy controversial para los judíos, porque los judíos sabían que únicamente ellos, el pueblo de Israel, era el pueblo escogido de Dios. Y cuando dice aquí: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, ya no está hablando nada más del pueblo judío o el pueblo de Israel, sino que está hablando a todo aquel que sea nacido de nuevo, sea judío o sea gentil. Y luego dice: profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Luego también dice en Ezequiel 36, capítulo 36, verso 26 y 27, está otra vez esta misma promesa. Y aquí puede ver la diferencia, que el espíritu humano está con minúscula y el espíritu de Dios está con mayúscula. La Biblia lo pone muy bien definido. Dice Ezequiel 36, 26, 27: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré
que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces aquí está nuevamente la promesa del Padre que dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y cuando tengamos al Espíritu Santo, entonces dice: haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Por eso, cuando una persona no es nacida de nuevo, no tiene al Espíritu Santo, no puede andar en los estatutos de Dios, no puede guardar los preceptos de Dios y no los puede poner por obra. Entonces, una de las cosas que debemos de comprender para recibir el bautismo en el Espíritu Santo es de que debemos de saber que es una promesa del Padre. No sé cuántos de ustedes han tenido niños y no sé cuántos tienen niños pequeñitos, pero a un niño que tiene 4 años, 5 años, 6 años, usted le promete algo, usted le dice: te voy a comprar, póngase que es lunes hoy, y usted le dice al niño: te voy a comprar un helado el sábado. Y el niño a la hora ya le han diciendo: ya es sábado. A las 2 horas ya es sábado. El otro día ya es sábado. O sea, quiere la promesa, quiere la promesa. Si nosotros fuéramos como los niños y conociéramos que el Padre nos quiere dar el bautismo del Espíritu Santo, nosotros actuaríamos diferentes, nos condujéramos diferente y recibiríamos el bautismo en el Espíritu Santo. Imagínense las iglesias hoy día con todo esto que está pasando, con toda esta incertidumbre, con todos estos problemas, con todos estos rumores de guerras, con todas estas guerras que hay, con todas estas escaseces que han habido, con todas estas pestes que han habido. No solamente el COVID, sino que el COVID ha dejado muchas consecuencias malas, por decirlo así. Muchos están teniendo diferentes tipos de enfermedades, pero en fin, muchas cosas que están pasando, terremotos, temblores, tsunamis, todo esto. Imagínese que la iglesia anhelara siempre la promesa y todos fuéramos bautizados en el Espíritu Santo. Qué gran movimiento espiritual pasaría a nivel mundial. Ahora, sabemos que nosotros no podemos afectar el nivel mundial si no afectamos primero nuestra área, pero imagínense en el área que usted vive. No sé si usted vive en un área muy buena o muy mala, pero usted puede transformar esa área en lo malo a lo bueno y lo bueno a aún lo mejor, hacer un pedazo de cielo en ese lugar. Necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo, y ese bautismo esa promesa fue cumplida en el capítulo 2 de Hechos. Dice aquí en las notas, vamos en la página número 8. Dice, después de que dice Ezequiel 36:27, dice Hechos capítulo 1, 4, 5, Jesús le dice a los discípulos, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y Lucas 24:49 dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén
hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Así que Jesús les habla también de la promesa y les dice: quédense en Jerusalén hasta recibir la promesa. Y ellos se quedaron en Jerusalén y recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. En este lugar habían como 120, algunas creencias. La Iglesia Popular dice que nada más se bautizaron los 12 apóstoles, pero la Biblia nos dice que habían como 120 y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y los oían hablar en otras lenguas. Hechos capítulo 2. Entonces, primero que nada, el bautismo, el Espíritu Santo, es una promesa dada por el Padre y se cumplió en el día de Pentecostés, ahí Hechos capítulo 2. Por eso en las iglesias evangélicas donde hay derramamiento del Espíritu Santo, donde hay bautismo del Espíritu Santo, muchas veces lo llaman iglesias pentecosteses, por el hecho de que en el día del Pentecostés sucedió el derramamiento del Espíritu Santo. No es una nueva, no es un nuevo movimiento, sino que es un movimiento bíblico que viene desde los apóstoles. Entonces, recuérdese, si tiene una pregunta puede hacerlo. También Jesús les dice: quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa. Cuando uno entiende que es una promesa, uno no necesita de hacer ninguna cosas. Muchos dicen: ¿sabes qué? Si debes de meterte, quieres ser bautizado en el Espíritu Santo, debes de meterte unos 10 días en ayuno, oración, para que recibas el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa si yo me meto en ayuno y oración 10 días y no lo recibo? Y déjeme decirle que le hago este comentario porque así sucede en muchas iglesias. Muchos dicen esto: debemos de hacer esto y lo otro, y de repente algunos son bautizados y otros no. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo no viene por lo que nosotros hagamos, por lo que nosotros podamos hacer, ayunar unos 40 días y 40 noches, sino que el bautismo en el Espíritu Santo viene porque es promesa del Padre. Si usted le dice al Padre: Padre, tú has prometido que ibas a derramar tu Espíritu Santo sobre mí, así que yo quiero esa promesa. Entonces usted empieza a anhelarlo, empieza a reclamar la promesa, y en un corto tiempo usted va a ser bautizado en el bautismo del Espíritu Santo. No es por lo que hagamos. Es cierto que el ayuno y la oración nos ayudan mucho para estar más acondicionado o para estar más preparado para tener la unción y la llenura y el revestimiento del poder del Espíritu Santo, el bautismo, pero no viene por lo que nosotros hagamos. Nosotros hemos visto muchas veces que muchas personas aceptan a Cristo y enseguida viene el bautismo del Espíritu Santo, y entonces nosotros decimos: wow, ¿cómo es que a ellos o esta persona fue bautizada en el Espíritu Santo y apenas está aceptando a Cristo y yo no? Es porque su convicción es diferente, y nosotros debemos conocer que es una promesa, reclamar nuestra promesa para que nuestra convicción cambie y podamos ser investidos en el poder del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es de suma importancia para la vida del creyente, ya que después de esta experiencia
la relación del cristiano se profundiza más con Dios. Primero debemos de comprender que todos recibimos el Espíritu Santo cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Romanos 8:9 nos dice de la siguiente manera: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. No vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que, como les decía antes, si yo les preguntara cuántos tienen el Espíritu de Dios, o al Espíritu de Cristo, o al Espíritu Santo, muchos no contestarían porque no hablan en lenguas. Pero si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen a Cristo? ¿Cuántos de ustedes han recibido a Cristo? Todos me dirían que sí. Y estoy hablando como esta clase la van a ver públicamente, la van a ver muchas personas. Ahorita les estoy hablando a los de la clase, porque yo sé que son nacidos de nuevo. Entonces, si yo les pregunto a los de la clase que están tomando la clase ahorita, ¿cuántos han recibido a Jesucristo en su corazón? Todos dirían así, que sí. Y esto quiere decir en este pasaje, Romanos 8:9, que si tiene a Cristo, tiene el Espíritu de Cristo. Ahí lo dice claramente. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si usted no tiene el Espíritu Santo de Cristo, no es de Cristo. Simplemente así lo dice. Entonces, ¿cómo me puede decir usted, yo tengo a Cristo, pero no tengo el Espíritu Santo? No puede ser eso, porque son uno solo. Y nosotros lo obtenemos cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Y luego dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nos habla también la Biblia que después de que usted aceptó a Cristo, después de que usted recibió el evangelio, después de que usted creyó, o sea, lo pone en muchas especificaciones, muchos detalles específicos da este verso, y dice, fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Luego, estos otros pasajes que voy a dar no los tengo en las notas, pero si lo quiere anotar, lo puede anotar para que usted sepa que usted tiene al Espíritu Santo. Posiblemente no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, pero ya tiene al Espíritu Santo y mora con usted. Únicamente necesita el revestimiento del poder del Espíritu Santo, o la llenura del Espíritu Santo, o caminar en el poder del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nos está diciendo que tenemos al Espíritu Santo. Entonces lo vemos una y otra vez en la Biblia. No estamos hablando, recuérdese que aquí no estamos hablando nuestra enseñanza, nuestra opinión, nuestra organización, sino que estamos hablando lo que dice la Biblia. 1 Corintios 3:16.
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y luego también dice Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19 y verso 20. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? No solamente nos dice que somos templos, sino que también nos dice que está en nosotros. Y luego sigue el verso, el cual tenéis de Dios, o sea que Dios lo ha enviado a nosotros, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí también vuelve a hacer la diferencia nuestro espíritu humano y el Espíritu Santo, y que debemos de glorificar a Dios en nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, y en nuestro espíritu porque es el que tiene la comunión con el Espíritu Santo, los cuales son de Dios. Entonces, primeramente, comprendemos que para ser bautizados en el Espíritu Santo, debemos de conocer que es promesa. Luego de que Jesús les dijo a los discípulos que esperaran en Jerusalén hasta que recibieran la promesa, y la recibieron en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Y luego ahora vemos que nosotros ya tenemos al Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo, únicamente que a algunos le falta el bautismo del Espíritu Santo, pero no se preocupe, si no ha sido bautizado, va a ser bautizado en el Espíritu Santo. Y vamos a ver por qué es importante el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo, vamos a la página número 8, al final de la página. El bautismo del Espíritu Santo nos da poder para el servicio a Dios. Hechos 1, 7, 8 dice Jesús: y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí Jesús les dice a los discípulos que después de que ellos recibieran el poder que viene en el bautismo del Espíritu Santo, ese poder, entonces ellos podían testificar eficazmente en todo lugar, hasta lo último de la tierra, para que nosotros seamos, tengamos un ministerio desarrollado, o ¿cómo le pudiéramos decir? Fructífero, o le podemos llamar de muchas maneras. Para que tengamos un ministerio bueno, sería que nosotros fuéramos primero bautizados en el Espíritu Santo, porque cuando esto pasa, se nos da el poder. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así debería ser para nosotros. Nosotros debemos de recibir el poder para poder servir mejor a Dios. Cuando nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, nuestro servicio a Dios va a ser muy diferente. ¿Por qué cree usted que hay misioneros, evangelistas, pastores, maestros que predican a Cristo, que sirven a la iglesia, y a veces lo hacen de una manera constante, que uno dice, ¿cómo esta persona no se cansa?
o cómo esta persona se mantiene muy ocupada en las cosas de Dios y tal vez no se cansa, pero una de las cosas es de que cuando somos embestidos, bautizados en el Espíritu Santo, recibimos ese poder y el Espíritu Santo es el que nos fortalece, nos llena para poder hacer mejor la obra. Pero cuando no somos bautizados en el Espíritu Santo, entonces cualquier trabajo en el Señor que hagamos, a veces nos va a frustrar, a veces nos va a cansar, a veces nos va a debilitar, porque necesitamos el poder que solo viene a través del bautismo del Espíritu Santo. Así que pasamos a la página número 9. El bautismo es necesario para el desarrollo de los dones espirituales. Vemos aquí Primera de Corintios, capítulo 12, del verso 7 en adelante, del verso 7 al 11, dice de la siguiente manera: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí está hablando ya no de que tenga el Espíritu Santo, sino que la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diferentes géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Este detalle es muy importante. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que ¿quién es el que reparte los dones espirituales? Es el Espíritu Santo. ¿Y cómo la da a nuestras vidas? Es como Él quiere, no como nosotros queremos. Entonces, aquí en este pasaje se mencionan los dones espirituales, los dones que son 9. Hay otros dones, pero vamos a hablar de los que habla este pasaje, de los que solo podemos ver en este pasaje, ya que si habláramos de todos los dones es muy extenso este tema. Entonces vamos a hablar de los 9 dones que habla este pasaje y vamos a tratar de hablar uno por uno, a ver si podemos asimilarlo, podemos comprenderlo. Así que vamos a empezar con el don de palabra de sabiduría. Don de palabra de sabiduría. Este no es don de sabiduría, sino que es don de palabra de sabiduría. Es una palabra de sabiduría. No es sabiduría en sí. Cuando usted busca en la internet el don de palabra de sabiduría, lamentablemente Google no lo sabe. Si usted es una de las personas que usted dice Google todo lo sabe, déjeme decirle que Google no sabe lo espiritual. Google no sabe la doctrina sana. Google nada más le va a dar lo que la gente piensa que es, y muchas veces le dice la verdad y muchas veces le dice nada más lo que la gente piensa que es. Y cuando estudia en la internet el don de palabra de sabiduría, la mayoría de enseñanzas que encuentra ahí lo va a llevar a Salomón.
Y le dicen que Salomón tenía el don de palabra de sabiduría, pero la sabiduría que tenía Salomón no era palabra de sabiduría, era sabiduría. Dios lo hizo sabio para dirigir al pueblo. Recuérdense que él quería entendimiento para poder dirigir al rebaño de Dios, al pueblo de Israel, y Dios le dio ese entendimiento, esa sabiduría, pero lo espiritual es muy diferente. El don es un don que viene a través del bautismo del Espíritu Santo. Hay sabiduría de Dios. Por ejemplo, el don es diferente a la sabiduría que puede venir de Dios. Dice a Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Aquí nos dice Santiago que si alguien necesita sabiduría o le falta sabiduría, pídala a Dios, porque Él se la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero no está hablando de el don de palabra de sabiduría, sino que nada más está hablando de la sabiduría que viene de Dios. En pocas palabras, cuando usted le pide sabiduría a Dios, Dios, así como dice Santiago, Dios se la va a dar y se va a poder conducir en su familia como padre de la casa, como madre de la casa. Se va a poder conducir en la iglesia sabiamente, en su trabajo lo va a poder hacer sabiamente, pero en las cosas espirituales, la palabra de sabiduría es muy diferente. Entonces, ¿qué es palabra de sabiduría? Palabra de sabiduría lo podemos ver en la Biblia a través de muchos ejemplos que nos da en la Biblia, y uno de los ejemplos que podemos ver se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 10, verso 2 al 10. Palabra de sabiduría. Primera de Samuel, capítulo 10, verso 2 al 10. Samuel, si ustedes se recuerdan, era un profeta de Dios y fue un profeta tremendo, usado por Dios muy tremendamente. Ungió al rey Saúl, ungió al rey David, profetizó muchas cosas, fue dedicado a Dios, y usted ya conoce mucho acerca del profeta Samuel, y él utilizó palabra de sabiduría. O sea, él era sabio, pero aparte de que era sabio, Dios lo usaba, el Espíritu Santo, con palabra de sabiduría, y lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 10, versos 2 al 10, que dice de la siguiente manera, nada más para que usted se dé una idea de qué está hablando aquí en este capítulo 10. Está hablando de que Saúl viene a verlo, y Saúl se le pierden unas asnas, entonces viene a consultar ahí a Samuel para que le diga dónde están las asnas, qué pasó con ellas, y Samuel lo unge como rey. Entonces, después de que comen con Saúl, Samuel lo unge y le dice estas palabras, le dice: hoy, le está hablando Samuel a Saúl, hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel. Fíjese bien los detalles y las instrucciones que Samuel le da a Saúl. Después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa. Es muy específico. Los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros.
diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante, le sigue diciendo Samuel, y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel. 3 hombres. Fíjese qué tan específico y detallado es Samuel. 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes. Imagínense, hasta esto podía ver Samuel. Te van a dar 2 panes, no los 3, no uno, sino que 2 panes te van a dar, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Cuando le dice y serás mudado en otro hombre, quiere decir que vas a ser revestido del poder del Espíritu Santo, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y luego dice aquí, porque se oye muy bonito, pero ¿será que pasó todo esto? Pues dice aquí: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. O sea, todo lo que le dijo Samuel le pasó a él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Obviamente ya no repiten toda la historia de todo lo que Samuel le había dicho, nada más dice que aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Entonces, ¿qué es la palabra de sabiduría? Es esto que le dijo Samuel a Saúl. Le dijo lo que iba a suceder, y le dio instrucciones. Vas a hacer esto. Vas a tomar 2 panes, los vas a tomar de estas personas, de estos 3 hombres que te salen. Te vas a unir a la compañía de profetas. Vas a hacer esto. Y le empieza a dar instrucciones de algo que está viendo Samuel que iba a pasar más adelante en ese día. Eso es la palabra de sabiduría. Es muy diferente al tener sabiduría, es palabra de sabiduría. En Lucas 22, 8, 13 dice que también Jesús utilizó este don, palabra de sabiduría. Si usted piensa que Jesús nada más sanaba, no, Jesús utilizó todos los dones que habla la Biblia, todos los dones que habla la Biblia. Jesús pudo desarrollarlos todos, no nada más utilizarlos, sino que desarrollarlos todos al máximo. Y Lucas nos cuenta la palabra de sabiduría cuando Jesús la utilizó. Lucas 22, capítulo 22, verso 8 al 13 dice: y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos.
ellos le dijeron, o sea, Pedro y Juan le dijeron a Jesús, ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esta casa, el maestro te dice dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparar allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Así que Jesús también pudo ver lo que iba a acontecer más adelante en ese día, y les dio instrucciones a los discípulos. Dice, al entrar a la ciudad, ustedes van a ver, les va a salir al encuentro o van a ver pasar un hombre que lleva un cántaro de agua. Y en ese tiempo, los que llevaban los cántaros de agua eran las mujeres, no los hombres. Así que rápidamente ellos podían ver al hombre que llevaba el cántaro de agua, porque posiblemente era el único que había en ese lugar, y lo siguieron. Y dice, seguidle hasta la casa donde entrare y decirle al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? O sea que Jesús le dijo, ahí hay un aposento, díganle dónde está. Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Así que Jesús, tremendo, nuestro maestro, nuestro gran maestro, el maestro de maestros, que utilizó todos los dones que habla la Biblia, y esta es palabra de sabiduría. Así que el próximo, ya vamos a terminar, el próximo don es palabra de ciencia. Recuérdense que ahí estamos en las notas, en la página número 9, Romanos 12, 7 al 11, que está al principio de esa página número 9, y dice, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Entonces a otro el Espíritu Santo le da el don de palabra de ciencia. Y me resulta muy curioso a poder ver que dice palabra de ciencia. En inglés dice word of knowledge. Knowledge y ciencia son un poquito diferentes, aunque tienen una similitud, pero si fuera una traducción directa de la palabra de ciencia, pudiera decir en inglés word of science, pero no dice así. Y por eso es de que a mí me gusta más la manera que lo dice en español, palabra de ciencia, porque ciencia en el idioma español es una rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada. Así que Jesús nos puede dar el saber lo que hay en una persona, en una situación determinada. Eso es la palabra de ciencia. Vamos a ver en la Biblia a la palabra de ciencia para que la entendamos mejor, y vamos a acudir otra vez a el poderoso profeta de Dios Samuel, y vamos a ir al Primera de Samuel capítulo 9, verso 6 y verso 10, y luego verso 14 y verso 20. Ahí, Primera de Samuel 9, 6, 10, 14, 20, nos dice el relato cuando Saúl, es lo mismo que acabamos de leer, es el mismo relato, solo que
En una ya usó la palabra de sabiduría, ahora vamos a ver a Samuel utilizando la palabra de ciencia. Y nuevamente, para que ustedes sepan de qué está hablando para que usted sepa lo que está hablando en este pasaje, está hablando de que Samuel, mejor dicho, Saúl perdió unas asnas y fue a buscarlo a diferentes lugares y no la encontraba. Entonces se iban a volver para su casa, pero uno de sus siervos le dijo que ahí había un profeta que podía decirles qué habían pasado con las asnas o dónde estaban, y les iba a ayudar en mucho, y por eso quisieron ir a consultar al profeta. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Dice 1 Samuel 9, versos 6 al 10 y luego verso 14 al 20. Él respondió, o sea, este es un siervo, es un sirviente de Saúl. Él le respondió a Saúl: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente, aquí explica la Biblia, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque el que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo, o sea, Saúl está hablando a Samuel y le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas, fíjese bien, Saúl todavía no le había dicho nada a Samuel, y Samuel le dice: y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Entonces aquí está la palabra de ciencia. Primeramente vemos la tremenda comunicación que Dios tenía con Samuel, cómo Dios se comunicaba tremendamente con Samuel. Y segundo, vemos que cuando se encuentra con Saúl, Saúl no le dice nada de las asnas, sino que Samuel empieza a decir lo que iban a hacer, pero luego le dice: y de las asnas, dice, ¿dónde está? Vamos a ver. Dice: y de las asnas que se te
perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Entonces Samuel le dice que tenía 3 días que se habían perdido las asnas y también le dice que ya habían sido halladas. Así que la Biblia nos da este gran ejemplo de palabra de sabiduría. Aquí podemos ver nosotros el don, mejor dicho, no es palabra de sabiduría, es palabra de ciencia. Así que entonces, ¿cuál es la palabra de ciencia? Y fíjense bien, no es nada más ciencia, sino que es palabra de ciencia. No es el don de ciencia, sino que es el don de palabra de ciencia. Palabra de ciencia es algo que Dios nos revela que está dentro del corazón de una persona. Tal vez puede estar en secreto, tal vez puede ser de diferentes, algo que la persona está ocultando, pero Dios lo revela. Esa es la palabra de ciencia. En una ocasión, la esposa del pastor donde yo asistía antes, la usaba el Señor con un don tremendo de sanidad o de sanidades. Y en esa ocasión había una persona que se estaba muriendo. Era una señora que se estaba muriendo y ya muchas personas habían orado por esta persona. Estoy hablando de muchas personas como evangelistas, muchas personas muy conocidas habían orado por esta persona y no sanaba. Y en ese momento estaba agonizando ya esta mujer porque ya iba a morir y llegan a buscar a esta hermana para que si podía orar por ella. Y la hermana les dice, sí, está bien, pero ella sabía que muchos habían orado por ella, así que estaba dudando de cómo iba a pasar todas las cosas, así que dice, está bien, voy a ir a orar por ella. Y salió, y al salir ahí afuera de donde ellos viven, como ellos viven, la costumbre ya es de que la iglesia está cerca o está pegada a la casa pastoral. Entonces, cuando ellos iban saliendo, había una reunión de jóvenes que iba a empezar y ya muchos jóvenes estaban reunidos. Y el Espíritu Santo le habla a la hermana y le dice, ¿ves a aquel joven que está allá? Y llámalo y llévalo contigo. Entonces la hermana llamó al muchachito de 13, 14 años y se lo llevó y le dijo, oye, mi hijo, ¿quieres ir conmigo? Voy a ir a orar por una persona. Y dice, sí, está bien. Y entonces se fue. Ya estando ahí, cuando iban a orar, la hermana empieza a decir, Señor, yo conozco que muchos han orado y esta persona no ha sanado, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Muéstranos cuál es el problema, qué es lo que tiene que pasar. Y en fin, eso iba diciendo la hermana cuando llegaron allá a la casa de esta persona, de esta hermana, porque también iba a la iglesia, pero estaba agonizando, se estaba muriendo. Y entonces le dice, no sabía la hermana cómo hacer, cómo ministrar. Y le dice, ¿sabes qué? Está todo bien, si tú murieras en este momento, está todo bien contigo para irte bien a la presencia de Dios. Y la que estaba agonizando le dice, sí, todo está bien. No cometiste algún pecado, no hiciste algo, esto y lo otro. No, todo está bien. Y entonces dice, en ese momento, el Espíritu Santo viene y toma a este muchacho, a este joven que estaba ahí con el don de palabra de ciencia, y le dice, así te dice el Señor, tal día, a tales horas, tú hiciste esto y lo otro. Y por eso tienes esta enfermedad, y si no te arrepientes vas a morir el día de hoy. Y entonces esta señora o esta hermana empieza a llorar y a llorar y le dice, es cierto. Yo pensé que Dios no se había dado cuenta de eso.
Y entonces ya le dice la hermana, bueno, pues vamos a orar para que el Señor la perdone por eso que hizo, por eso que pasó, y se va a reconciliar con el Señor. Ya hicieron la oración y le dice a la hermana, y después de eso vamos a orar para que el Señor la sane. Y entonces empezaron a orar para que ella recibiera reconciliación, para que Dios la perdonara, y enseguida sanó. Después ya no necesitaron orar por sanidad porque esta persona sanó. Entonces, ese fue el don de palabra de ciencia, de que Dios revela algo que hay dentro del corazón, no para avergonzarnos. Si Dios me usara a mí con el don de palabra de ciencia, no lo va a usar para que yo diga, hermano Héctor, usted tiene esto, hermana Marta, esto, hermana Rocío, esto, y empiece aquí a nombrar todos los secretos de las personas. No. El don de palabra de ciencia es para edificar, o sea, si hay algo que la persona no quiere sacar y debe sacar, entonces es cuando Dios lo revela y lo hace con un propósito de poder perdonar o poder llamar a cuentas a la persona para que estén a cuentas con Dios y pueda haber una restauración, una edificación, para que puedan caminar bien en el Señor. O sea, nunca es para avergonzar a nadie. Sería bien que Dios trajera ese don de palabra de ciencia y ministrar según la guianza del Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros somos llenos, somos bautizados en el Espíritu Santo y nos da dones el Espíritu Santo, es para que nosotros lo ministremos en el Espíritu Santo, no nada más para que hagamos lo que nosotros veamos conveniente, sino para que tengamos la sabiduría que viene de Dios y ministrar como Dios quiere que lo ministremos. Y entonces aquí nos vamos a quedar por el tiempo, así que hablamos de 2 dones. Hay todavía otros dones que vamos a hablar, y hablamos del don de palabra de sabiduría. Nuevamente no es don de sabiduría, es don de palabra de sabiduría, y hablamos del don de palabra de ciencia. De igual manera, no es don de ciencia, es don de palabra de ciencia. Así que espero que haya quedado claro, al menos en estos dones. Y no sé si alguien tiene una pregunta, puede hacerla. Y si no, vamos a orar para... la diferencia de la adivinación, porque los adivinos adivinan cosas. Sí. Es muy buena pregunta. La adivinación se considera el don de ciencia como una adivinación. La adivinación es lo que parece que tiene un poquito de sonido diferente su micrófono, así que lo voy a quitar, pero yo sé que me está oyendo mi hermana. Es una buena pregunta. La diferencia del don de ciencia y la adivinación pareciera que fuera lo mismo, pero no es lo mismo. La adivinación, el demonio se basa al espíritu que ha observado a esta vida, por decirlo así. Tal fulano, Juanito, llega a un adivino para que le diga qué le depara el futuro, y le adivina muchas cosas. Entonces lo que hace este adivino, llama al demonio que está observando a Juanito, y empieza a hablarles cosas que supuestamente Juanito dice, hey, solo yo sabía esto, pero cosas que el demonio ha observado. Pero hay cosas en el corazón del hombre que ni el demonio lo puede ver, porque no lo puede escudriñar. Dios no adivina. Nuevamente, el espíritu de adivinación muchas veces es equivocado.
Y por eso no todos los adivinos, fueran muy exitosos. Si todo lo que dijeran fueran puros secretos o fueran algo edificativo, algo certero, pero muchos de ellos no son certeros y la mayoría son charlatanes, pero sí hay espíritus de adivinación. Y lo que hacen nada más es, dicen los secretos que el demonio ha visto, no lo que hay dentro del corazón. Ahora Dios revela lo que hay dentro del corazón, pero con un propósito específico. Si yo tengo el don de palabra de ciencia, Dios no me va a revelar todos los secretos del hermano Héctor, nada más para que yo lo vaya a dar en chisme a los hermanos, no, sino que si él tiene un problema y ese problema es a causa de algo que él está guardando en su corazón, entonces Dios me revela eso que está guardando en su corazón y yo no voy a adivinar, sino que Dios lo dice, así es, porque así es. Y el hermano va a decir, wow, eso es cierto. Y después se ministra para restauración. Entonces Dios lo hace para edificación. Y otra cosa, que no se cobra nada. Lo primero que hace un adivino, un charlatán, un psíquico, es te vamos a cobrar tanto y tanto el minuto. Imagínense. Y la consulta son tanto y tanto. Entonces, cuando usted ve eso, es nada más como un negocio y es nada más. También, aparte de ser negocio, están utilizando las fuentes equivocadas, las fuentes de los demonios, la brujería, la hechicería, todo eso. Y todo eso abren puertas para el maligno. Dios no trabaja así. Dios nunca va a adivinar. Dios va a hablar algo certero. Así que muy buena pregunta, hermana. Espero que haya quedado claro la diferencia entre la adivinación y el don de palabra de ciencia. No sé si hay otra pregunta. Tengo una pregunta, hermano. Sí, dígame, hermano. Hace rato usted dijo que del Pentecostés, los que hablan en lenguas, la iglesia bautistas no creen en las lenguas, ¿verdad? No creen en ellos. Ellos creen en el Espíritu Santo teóricamente, pero no. Usted entra a una iglesia de ellos, nadie va a estar hablando en lenguas. Pocas palabras, tienen toda la enseñanza, pero no tienen la práctica. Entonces eso es muy diferente a lo que nosotros miramos en las iglesias evangélicas o en iglesias pentecosteses, que dijimos que la palabra Pentecostés viene por Hechos capítulo 2, que en el día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo y se quedó ministrando ya en la tierra. Antes del día de Pentecostés, por ejemplo, como Samuel lo usó con palabra de ciencia, palabra de sabiduría, pero el Espíritu Santo no permanecía en la tierra, sino que el Espíritu Santo venía, usaba a la persona y se volvía a ir. En Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino y se quedó en la tierra ministrando. Aquí es el ministerio de la iglesia y se va a ir hasta que sea el rapto de la iglesia o el arrebatamiento, por aquellos que no les gusta que se diga la palabra rapto, el arrebatamiento. Pero entonces no, las iglesias bautistas son muy, muy diferentes, igual que las metodistas son muy diferentes. Gracias, hermano. No sé si hay otra pregunta. Yo, hermano, dice que son 9 dones, lo leímos. Una persona puede tener más de un don, y cómo saber qué don tiene o tenemos.
Es Muy buena pregunta. Me gusta mucho esa pregunta porque nos crea a nosotros deseos de poder trabajar en los dones o ministrar en los dones. Aquí en este pasaje vemos 9 dones, o hay más dones que podemos hablar. Nada más les voy a hablar cuando terminemos de hablar del último don de aquí, de los 9 dones. Voy a hacer un pequeño resumen de los demás. Y estos dones se administran en el Espíritu Santo y como leímos en el pasaje, Romanos 12, en el verso 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, o sea que es el mismo Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que nosotros podemos desear, nosotros podemos anhelar, pero Él reparte como Él quiere. Es bueno que usted tenga un anhelo del don de sanidad y yo he visto que en la mayoría de las iglesias todos quieren el don de sanidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que más piensan que se ven. Pero al ver yo las escrituras, veo el palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de milagros. Digo yo, wow, esos dones quisiera yo que se desarrollaran en la iglesia, quisiera yo poder verlos. Entonces, primero debemos de saber que el Espíritu Santo lo da como Él quiere. Segundo, es de que cuando nosotros nos inclinamos hacia un don, nos enfatizamos solo en un don, muchas veces nosotros nos impedimos a nosotros mismos. Si yo digo, yo anhelo el don de sanidad y por favor, Señor, yo no quiero más que sanidad. Tal vez el Espíritu Santo me quería usar en profecía, pero como ve que yo estoy obstinado por el don de sanidad, yo mismo me limité a no tener el don de profecía porque el Espíritu Santo me lo quería dar y el Espíritu Santo tal vez me quería dar el de palabra de sabiduría, pero como yo estoy obstinado, yo estoy terco en el don de sanidad, entonces yo me puse mi límite. Otra de las cosas, entonces por eso es bueno anhelar los dones, pero debemos de tener cuidado en no enfocarnos en los dones. Debemos enfocarnos en el Espíritu Santo. Usted diga, Espíritu Santo, yo quiero ser bautizado en tu bautismo, bautízame. A mí no me importan los dones. Si tú me das un don o no me das, está bien, pero yo lo que quiero es la llenura, el revestimiento del poder. Y cuando anhelamos al autor, entonces los dones vienen automáticamente como Dios quiere. Si en una congregación Dios ve que necesitan una profecía, Él nos va a utilizar a nosotros porque ya tenemos la llenura. Si hay una enfermedad y Dios quiere utilizarnos para ir a orar por ese enfermo, Dios nos va a utilizar en el don de sanidad. ¿Puede una persona tener más de un don? Claro que sí. Jesús tenía todos los dones. Y la palabra dice, mayores cosas ustedes harán. Así que nada más vemos que una persona en una iglesia tiene un don y otro tiene otro don, lamentablemente porque no nos preocupamos por desarrollarlo. Entonces, deberíamos preocuparnos por tener la llenura del Espíritu Santo y caminar en el Espíritu. Y cuando hagamos eso, se va a mover los demás dones en nuestro ministerio, en nuestra vida. Así que ahí está la respuesta a la pregunta. Sí puede uno tener más de un don. Y no sé si hay otra pregunta. Hermano, última pregunta. Hermano, también el de servir también es un don. El de servir. De servir, sí. Es un don, no está en este pasaje. Vamos a hablarlo después de los otros dones que no están en este pasaje,
pero nos vamos a enfocar en los 9 que hay aquí y luego vamos a hablar, cuando terminemos de estos 9, vamos a hablar de los demás que no están aquí. De ahí vamos a hablar del don de servir. Bueno, muy bien, gracias. Así que si no hay otra pregunta, entonces vamos a concluir la clase. Y recuérdense que ahí está el chat, el grupo, así que si se quedó con una duda, puede hacer su pregunta en el chat. La podemos contestar en la próxima clase o la podemos contestar en el chat según cómo veamos. A veces yo no contesto a las preguntas en el chat porque a veces se malinterpreta. Entonces me gusta más decirlo hablado, y siempre digo, como dice un hermano, yo soy responsable por lo que digo, pero no soy responsable por lo que usted entienda. Así que yo trato de expresarme lo mejor posible para aclarar toda duda, y usted puede preguntar si no me entendió bien para que lo explique de diferente manera. Así que si no hay más preguntas, vamos a orar y vamos a concluir la clase. Nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite. Vamos a continuar con los dones, y está el don de fe por el Espíritu y dones de sanidades, y así continuamente vamos a hablar de los demás dones. Así que vamos a orar. Bendito Dios que moras en gloria, te damos gracias, Señor, porque hemos podido estudiar tu palabra, Señor, hemos podido hablar de ella, el evangelio que tú nos has dejado, Señor, la doctrina que tú nos has dejado a través de la Biblia. No queremos dar nuestra opinión, queremos dar lo que tu palabra menciona, lo que tu Espíritu Santo trae a nuestra vida, la revelación de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú sigas iluminando las mentes y los corazones de mis hermanos, de mis hermanas, para que quites toda duda, toda confusión, y pueda ver, Señor, esa doctrina sólida que solo tú lo puedes dar, que ellos puedan permanecer en la verdad, Señor. Amado Dios, lo pedimos, que nuestra vida, que todo nuestro ser sea buena tierra para la semilla de tu palabra, y podamos llevar mucho fruto delante de ti, que podamos siempre ser llenos del Espíritu Santo, que podamos siempre caminar en el Espíritu, caminar en el poder, para que nuestro ministerio, para que nuestro trabajo sea poderoso en tus manos, sea efectivo y sea de mucho fruto. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice sus familias, Señor, bendice sus trabajos. Padre, provee a cada necesidad, Señor Jesús, y que podamos quedarnos, Señor, en tu presencia en esta hora. Así lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que el Señor les bendiga, hermanos. Primero Dios, nos vemos el lunes que viene. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Bendiga, hermano. Bendiciones, hermano. Bendiciones, hermano. De verlos a todos. Bendiciones. Gracias, bendiciones, igual. Gracias por participar.